En Petroperú continuamos trabajando con las medidas de protección y prevención ante el COVID-19, garantizando la salud y seguridad de nuestros trabajadores, clientes y proveedores de servicios básicos requeridos durante el estado de emergencia nacional. Con el personal indispensable, venimos operando en todas nuestras sedes para mantener el abastecimiento de combustible a nivel nacional. Nuestro personal y el de las empresas contratistas que brindan servicios básicos ingresan con su mascarilla de protección personal. Luego pasan por un triaje realizado por el equipo médico de Petroperú. Supervisamos de manera permanente el cumplimiento de los lineamientos de bioseguridad en todas nuestras operaciones. En las plantas de ventas y terminales, la atención se realiza en grupos reducidos y es obligatorio el uso de protección respiratoria y el lavado de manos con agua y jabón. Por seguridad, se ha prohibido el ingreso de clientes mayores a 60 años o con síntomas. Mantenemos el distanciamiento de 1 metro en reuniones, comedores, campamentos y en buses de transporte de personal. Ahora priorizamos las reuniones virtuales, dejando solo las reuniones presenciales para temas operativos y en las que participan un máximo de 4 trabajadores. Tenemos implementado un programa de limpieza y desinfección de nuestras instalaciones, con material recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Contamos siempre con jabón líquido y alcohol en gel en las distintas áreas de la empresa para el uso del personal. Utilizamos diferentes canales de comunicación con nuestros trabajadores para evitar la propagación del virus en nuestro centro de labores y en sus hogares. Sigamos trabajando con gran responsabilidad, compromiso y optimismo, manteniendo todas las medidas de seguridad que garantizan nuestra salud y la de nuestras familias. Momento de seguridad, salud y ambiente. Petroperú, impulsando el trabajo seguro, saludable y protegiendo el ambiente. Bienvenidos. Hoy, en Aprendiendo Juntos, conoceremos la diferencia entre seguridad de procesos y seguridad industrial. La seguridad de procesos es la implementación de buenas prácticas de la industria, centradas en el aseguramiento de las operaciones y la prevención de accidentes catastróficos, particularmente derrames, explosiones, incendios y escapes tóxicos, asociados con el uso de energías y sustancias peligrosas, productos químicos y derivados del petróleo. La seguridad de procesos busca asegurar que nuestras facilidades estén diseñadas bajo estándares apropiados, construidas y comisionadas de manera adecuada, operadas y mantenidas de forma segura. Una diferencia con seguridad industrial es que en esta los incidentes y accidentes tienen una probabilidad de ocurrencia mayor, pero generalmente no afectan catastróficamente el negocio. Por el contrario, los eventos de seguridad de procesos tienen una probabilidad de ocurrencia baja, pero el potencial de causar catástrofes a las instalaciones, al personal, al medio ambiente y a las comunidades es alto. Es por esto que si estás a cargo de seguridad y piensas en peligros como trabajo en alturas, superficies irregulares, con diferente nivel o en caída de objetos, estás gestionando seguridad industrial. Pero si estás a cargo de seguridad y piensas en peligros como pérdidas de contención, incendios, dispersiones tóxicas o inflamables, estás gestionando seguridad de procesos. Y cuando hablamos de un evento de seguridad de procesos, nos referimos a una liberación o potencial liberación no planeada o no controlada de sustancias, energías o material peligroso del proceso productivo, entendiendo por proceso la perforación, extracción, producción, generación, distribución, almacenamiento o planta piloto utilizados en la industria química, petroquímica y de refinación de productos derivados del petróleo. Es por esto que el sistema de gestión de seguridad de procesos es nuestra mejor herramienta, pues nos permite identificar las amenazas y los posibles riesgos, evaluarlos y gestionarlos. El sistema de gestión de seguridad de procesos se basa en el modelo de seguridad de procesos basado en riesgos del CCPS, el cual
está compuesto por 4 pilares y 20 elementos. Este modelo busca asegurar la integridad de la operación, gestionando los riesgos y manteniendo la salud de las barreras con el fin de evitar un evento catastrófico. Para esto, es necesario convertirnos en aliados de las operaciones, asegurando la protección de las mismas, entendiendo que el escalamiento de un evento de seguridad de procesos puede conducir a un accidente mayor. El conocimiento y la disciplina nos llevarán a la excelencia. Sigamos trabajando juntos. Durante el desarrollo de nuestra reunión, ustedes podrán hacernos llegar sus consultas a través del botón de preguntas y respuestas que se encuentra en el menú principal de la aplicación por la que estamos conectados. Ahora damos inicio a la reunión. Invitamos al coordinador del evento a iniciar su presentación. Esta actividad se desarrolla en conjunto con la empresa Tema. Permítame saludar a quienes nos acompañan el día de hoy. El ingeniero Carlos Manga de la compañía Tema, el ingeniero Osvaldo Mata de la compañía Tema, el ingeniero Esteban Bertarelli, jefe de seguridad de procesos de la gerencia QHCE, Milenka Narváez, quien les habla, supervisor de la gerencia QHCE, y Julio Medina, supervisor de seguridad de procesos de la gerencia QHCE, que estará a cargo como moderador. Adelante, Julio. Gracias, Milenka. Buenas tardes con todos. A continuación, brindaremos algunas pautas para el desarrollo de este evento. Para guardar orden en las intervenciones, los asistentes tendrán su micrófono en silencio. En caso de tener consultas o preguntas sobre el tema, se podrá realizar utilizando la opción preguntas y respuestas o la opción del chat. Y estas preguntas serán absueltas al final de la conferencia. Para la presentación de nuestros expositores, cedo la palabra al ingeniero Esteban Bertarelli. Quisiera presentarles a nuestros expositores. El día de hoy contamos con la presencia de Raúl Armando Manga Valenzuela. Es ingeniero químico colegiado con posgrado en Ingeniería de Proyectos por la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa. Tiene más de 12 años de experiencia en el sector energético, desempeñando funciones asociadas a la gestión de HSE y seguridad de procesos en diversas empresas del sector de hidrocarburos. Actualmente es coordinador de proyectos relacionados a seguridad de procesos y HSE en la empresa Tema Litoclean, exponente en diversos foros nacionales e internacionales en temáticas de gestión de riesgos industriales y gestión de seguridad de procesos, siendo premiado en la 87 reunión a nivel de expertos en seguridad de procesos organizada por ARPEL en Bogotá el año 2016. Raúl expondrá la primera parte de este webinar y la segunda parte estará a cargo de Osvaldo Mata Moreno, quien es ingeniero mecánico con posgrado como especialista HSE por la Universidad Los Andes de Venezuela, con más de 27 años de experiencia en la industria petroquímica y minera, pasando por una variedad de actividades operacionales de seguridad industrial, higiene ocupacional, gestión de riesgos, seguridad de los procesos, mantenimiento y planificación en las diferentes etapas de la industria oil and gas, exploración, perforación, explotación, refinación e ingeniería. Dejo con ustedes a Raúl Manga para que inicie la exposición. Bien, gracias Esteban, gracias a todos por su participación. Participar de este tipo de actividades no solo le dan un valor agregado a la gestión propiamente dicha, sino que denota mucho el interés que se tiene en cuanto a la propia gestión de sus procesos, ¿no? Entonces, hoy queremos hablarles un poco de lo que es gestionar riesgos industriales. Quiero comenzar comentándoles un poco o mostrándoles un poco de lo que vamos a hablar en este tiempo que nos han cedido. Les voy a presentar un poco la compañía, lo que es Tema Litoclean. Vamos a tener una breve introducción en cuanto a la temática. Vamos a hablar un poco del modelo de gestión de riesgos industriales que manejamos en las empresas sobre las cuales hemos tenido alguna injerencia. Vamos a ver cómo se operativiza esta gestión de riesgos en el día a día y finalmente vamos a hablar del caso Banfield, ocurrido en diciembre del 2005, una explosión e incendio en unos tanques de almacenamiento de hidrocarburos y vamos a ver cómo toda esta
breve teoría que vamos a desarrollar se aplica directamente en el día a día y en un caso práctico. Bueno, les hablo un poco acerca de Tema. Tema pertenece al grupo Tema Litoclean. Litoclean son nuestros aliados estratégicos en todo lo que es referido a gestión ambiental, remediación de suelos, monitoreo de biodiversidad y todos los temas relacionados a la parte ambiental. Para nosotros como compañía, la seguridad y el medio ambiente son dos retos que desde hace 30 años los hemos hecho nuestro. Pretendemos ser socios estratégicos en materia de seguridad y medio ambiente, sobre todo en industrias químicas, industrias petroquímicas, petroleras, mineras, y ayudamos a las compañías y a las administraciones en general de todo el mundo a lograr entornos seguros de trabajo y procesos también seguros y que sean respetuosos con el planeta. Estamos o desarrollamos actividades a lo largo de cerca de 15 o 16 países a nivel mundial, siendo nuestro alcance inmediato para nosotros la región Latinoamérica. Hablamos de Perú, Ecuador, Bolivia, nos vamos un poco más hacia el norte en México y tenemos nuestra casa matriz en Barcelona, en España, ¿no? Bien, entrando ya un poco a lo que es la gestión de los riesgos industriales, quiero mostrarles esta pequeña imagen y darles, mientras les comento algo, unos minutos para pensar. Si se dan cuenta, a lo largo de las actividades que desarrollamos en la industria, la estructuración y la esquematización de los procesos es básica. Si no tenemos una planificación adecuada, si no esquematizamos y estructuramos adecuadamente todas las actividades que debemos o que queremos desarrollar, el resultado puede ser muy parecido al de la imagen. Bajo este contexto es que vamos a abordar el tema de gestión de riesgos industriales. Hablaremos un poco de lo que es la madurez de la cultura de seguridad, porque desde aquí parte todo. Si hablamos de los niveles de madurez de la cultura de seguridad según Hudson, nos tendríamos que preguntar si somos patológicos, es decir, para nosotros la seguridad es un problema. Escuchar de hablar de seguridad es sinónimo de que tenemos problemas por resolver, o tal vez somos reactivos, ya que solo actuamos en temas de seguridad después de un accidente o de un incidente. O es que tal vez somos calculadores. Existen los sistemas de seguridad implantados en nuestra organización, sin embargo, no parten de propia iniciativa el implementarlos. Muchas veces vienen impuestos desde la alta dirección y tenemos que hacerlos. O tal vez ya somos proactivos. Para nosotros la seguridad dejó de ser un problema y se ha convertido en un reto interesante de abordar. O tal vez somos generativos. La seguridad ya es parte de nuestro ADN. En este contexto de las escalas del nivel de madurez de la seguridad, nos vamos a desarrollar y vamos a tratar de empezar a implementar lo que es la gestión de seguridad de procesos y uno de sus principales pilares, que es la gestión de riesgos industriales. ¿Hacia dónde queremos ir con esto? Grandes tragedias ocurridas en la industria, hablemos de la plataforma Piper Alpha, un caso muy conocido por nosotros, por todos los que estamos inmersos en el sector. También podemos hablar sobre la plataforma de BP, que generó una de las tragedias ambientales más grandes del sector y que hasta el día de hoy aún se viene remediando. U otro tipo de plantas como la refinería de Reynosa de Pemex en México, que sufrió una explosión y llevó consigo una cantidad de muertos muy grande. Todos estos eventos ocurridos en la industria nos hacen pensar hacia dónde queremos ir, hacia dónde estamos yendo. Entonces, en este camino nos planteamos el reto en nuestra gestión, que básicamente está asociada a la continuidad del negocio. ¿Bajo qué concepto? Que nuestros negocios tienen que tener sus riesgos controlados de tal manera que esta continuidad esté asegurada y salvaguardada. ¿Quiénes son los principales problemas o quién es el principal opositor a esta continuidad del negocio?
pues son los accidentes catastróficos. En el minuto de seguridad escuchábamos que la gestión de seguridad de procesos está asociada precisamente a gestionar este tipo de eventos, que tienen frecuencias de ocurrencia muy, muy bajas, pero sin embargo las consecuencias de su ocurrencia pueden llegar a ser catastróficas. De ahí las siglas por los términos en inglés de Major Accident Hazard, ¿no? Peligros de accidentes mayores. La gestión de riesgos de estos escenarios es uno de nuestros principales retos. Sin embargo, tenemos que recordar que no somos infalibles en esta gestión. Esta gestión se puede ver afectada por algún evento. Y en ese contexto tenemos que estar listos para poder gestionar las emergencias que provengan de estos escenarios. Todo este marco bajo la seguridad de los procesos, bajo los elementos de la seguridad de los procesos. Ese es el reto que tenemos actualmente para la gestión de riesgos industriales en nuestro sector. Entonces, el CCPS, el Center for Chemical Process Safety, a lo largo del tiempo ha desarrollado el modelo de la seguridad de procesos basada en riesgo, que en 4 pilares disgrega 20 elementos asociados a gestionar de manera eficiente los procesos que están asociados a materiales peligrosos bajo la perspectiva de buenas prácticas de diseño, ingeniería, operación y mantenimiento. Estos 4 pilares que asocian el compromiso con la seguridad de los procesos, el entendimiento de los peligros y los riesgos, la gestión propiamente dicha del riesgo y el aprendizaje a partir de la experiencia son el marco global sobre el cual vamos a basar la gestión de la seguridad del proceso. Si se dan cuenta, en el tercer pilar de la gestión del riesgos se engloba la mayor parte de las prácticas y técnicas operacionales que debemos de satisfacer para poder gestionar los procesos. Y es precisamente en este contexto en el que vamos a desarrollar la presentación. Entonces, les hablé de un modelo de gestión de riesgos. Este modelo de gestión de riesgos que vamos a ver, me atrevería a decir que se aplica de manera universal. Los preceptos y los conceptos que se van a desarrollar son los mismos en todas las industrias. Sin embargo, la particularidad viene en cómo adaptamos este modelo para nuestra propia necesidad. La gestión de riesgos es un proceso intuitivo. Todos los días nosotros, al despertar, al salir de casa, al movilizarnos, hoy más en un entorno problemático y en medio de una pandemia que nos está atacando, hacemos este proceso intuitivo. Establecemos el contexto en el que nos desarrollamos, identificamos todos los peligros asociados a este contexto. Analizamos el riesgo asociado a este contexto, lo evaluamos, lo cuantificamos, para finalmente priorizar y ejecutar acciones. Este proceso intuitivo es la gestión del riesgo. Solo que para llevarlo a nuestro quehacer diario en los procesos y en nuestras empresas, tenemos que procedimentarlo y esquematizarlo. Y es aquí donde traigo a colación la imagen que les mostré inicialmente de esta construcción precaria, en donde les mencioné que para que esto tenga éxito tenemos que procedimentar, tenemos que esquematizar, tenemos que darle una forma determinada para que pueda funcionar. Entonces, el proceso de gestión de riesgos se inicia identificando los peligros. Yo no puedo gestionar aquello que no tengo identificado. Existen muchas técnicas de identificación de peligros y su aplicabilidad difiere en función del estadio de nuestros proyectos y de la propia necesidad y el nivel de riesgo de los procesos que queremos evaluar. Luego de identificar los peligros, tenemos que evaluar los riesgos. Todos los riesgos asociados a la liberación de estos peligros tienen que estar evaluados y cuantificados. ¿Para qué? Para que podamos establecer barreras que nos ayuden, tanto preventivas como mitigatorias, que nos ayuden a mantener estos riesgos controlados. Tener barreras implementadas no significa que vayan a funcionar correctamente. Nuestro siguiente paso en este modelo de gestión o en este proceso de gestión de riesgos industriales está asociado a mantener estas barreras efectivas. Tienen que funcionar de acuerdo a lo que están diseñadas o para aquello que las hemos diseñado.
Y finalmente, ningún sistema funciona o ningún modelo funciona si no lo auditamos y monitoreamos permanentemente para mejorarlo de manera constante. Todo este proceso y modelo tiene que estar registrado para que tenga trazabilidad y poder utilizarlo a futuro. Y como les proyecto aquí, el objetivo preciso de este proceso es reducir el riesgo de la liberación de estos peligros hasta niveles tolerables y razonablemente posibles. Estos dos términos finales son muy importantes en el proceso de gestión de riesgo. El ciclo de vida de los proyectos es un gran reto para nosotros, porque la incorporación de los modelos de gestión de riesgos industriales debe iniciarse desde la visualización de los proyectos. Desde que identificamos una oportunidad de negocio debemos incorporar la gestión de riesgos industriales. Parte de la experiencia que se tiene en el sector, y seguro ustedes también la han vivido, nos dice que tratamos de incorporar los criterios de seguridad del HSE, de seguridad de procesos o de gestión de riesgos en etapas tardías de un proyecto, cuando muchas decisiones ya han sido tomadas, sobre todo las decisiones de inversión, sobre todo las decisiones de diseños, de ingenierías. Entonces, al querer incorporar la seguridad del proceso, pues nos vemos limitados, ya que hay una gran cantidad de actividades y de conocimiento ya generado. Por eso es importante que desde la visualización incorporemos los criterios de gestión del riesgo. Cuando estemos seleccionando la mejor opción para esta idea, en la etapa de conceptualización tenemos que seguir incorporando en un nivel ya más detallado los conceptos de gestión del riesgo. Cuando ya tengamos definida definido el camino por donde vamos a desarrollar nuestro proyecto, tenemos que seguir incorporando criterios de gestión de riesgos como parte de la gestión de nuestros proyectos. Y al momento de ejecutar las actividades, pues la gestión de riesgos tiene que continuar y tenemos que mantener permanentemente involucrada a la fuerza laboral, ya que la gestión de los riesgos de todas estas etapas de nuestro proyecto la tiene que conocer, la tiene que manejar, la tiene que entender y la tiene que, propiamente dicho, gestionar la fuerza laboral de nuestro proyecto. Entonces, toda esta parte introductoria, ¿cómo la operativizamos? ¿Cómo operativizamos la gestión de los riesgos industriales? Aquí quiero citar a Albert Einstein, que una vez o en algún momento mencionó una frase que es muy cierta. Aunque nos cueste un poco a veces aceptarla, es muy cierta. En teoría, la teoría y la práctica son lo mismo, pero en la práctica realmente no lo son. Trasladar todo este concepto de gestión de riesgos industriales a la práctica en nuestras compañías es un gran reto. Y es un gran reto en el cual nosotros hemos decidido involucrarnos. Y hablo de nosotros como socios estratégicos todos, operadores, consultores, autoridades, consumidores de los productos. Entonces, tenemos que mantener la línea entre la teoría y la práctica lo más cercana posible. Así vamos a asegurar que nuestra etapa operativa sea realmente segura. Para identificar peligros y evaluar los riesgos. Cuando tenemos una idea de negocio, cuando tenemos una idea de proyecto, aplicamos conceptos de seguridad intrínseca de diseño, por ejemplo. Aplicamos metodologías de identificación de peligro bastante sencillas e incipientes, como el HACCP, los checklists. Incorporamos la identificación de aspectos ambientales preliminares cuando visualizamos una idea de proyecto. Si nosotros tenemos este contexto desde el inicio, las decisiones que vayamos tomando en la línea de la gestión del proyecto va a ser más sencillo tomar estas decisiones, porque estamos incorporando factores de análisis. Cuando conceptualizamos ya las ideas, podemos hacer un estudio de alcance de consecuencias preliminar, ya entramos en los conceptos de los HACCP, los WATIP, actualizar el HACCP preliminar que hicimos cuando visualizamos nuestro proyecto. Comenzamos a hablar de una línea base ambiental, donde los aspectos identificados preliminarmente comienzan a tomar forma. Y obviamente tenemos que actualizar toda la información generada en el estadio anterior. Cuando ya tenemos definida la idea
y comenzamos a desarrollar la ingeniería de nuestro proyecto, pues uno de los principales PHAs requeridos para esta etapa es el HACCP. Entramos ya en los niveles de las funciones de seguridad de nuestra planta, qué tan confiable es, los análisis LOPA, los análisis de causa-efecto, un análisis cuantitativo de riesgos que nos permite darle valores más precisos al nivel de riesgo que tenemos en nuestra instalación, la conceptualización de los monitoreos ambientales requeridos y obviamente, como les decía, las actualizaciones de los estudios anteriores, para que finalmente cuando ejecutemos tengamos un estudio de riesgo sólido, un plan de emergencias asociado a estos riesgos o a estos escenarios de riesgo identificados, un estudio de impacto ambiental o un instrumento de gestión ambiental en general que nos sirva para tomar decisiones y mantener toda esta documentación permanentemente actualizada. Entonces, el primer paso de este modelo de gestión de riesgos, que es la identificación de peligros y la evaluación de los riesgos asociados, la podemos visualizar y disgregar de esta manera en los diferentes estadios del ciclo de vida de nuestros proyectos. Llévense muy claro ese mensaje, por favor. No basta con incluirlos en la visualización, ni tampoco querer incorporarlos a la fuerza en la ejecución. Si queremos ser proactivos en la gestión de los riesgos, si queremos que la gestión de los riesgos sea parte de nuestro ADN, tenemos que disgregarla a lo largo de todo el ciclo de vida de nuestro proyecto. Hablemos un poco del riesgo, que es lo que vamos a gestionar. Algunas premisas. El riesgo cero no existe, y eso lo sabemos todos. El riesgo es un concepto estadístico, por eso es que el riesgo se evalúa, no se identifica. Lo que se identifican son los peligros. El riesgo lo evaluamos. De acuerdo a la ISO 31000, el riesgo es el efecto de la incertidumbre sobre nuestros objetivos. Existen riesgos desconocidos, existen riesgos conocidos, existen riesgos involuntarios y existen riesgos voluntarios. Por ejemplo, un riesgo que es desconocido pero voluntario, un vuelo espacial. No sabemos qué es lo que hay ahí arriba, pero nosotros voluntariamente decidimos emprender este viaje. Un riesgo desconocido e involuntario, vivir cerca a una planta de energía nuclear. Desconocemos por completo el riesgo de esta planta y nosotros no decidimos conscientemente irnos a vivir junto a una planta nuclear. El riesgo involuntario, pero conocido. No tenemos la voluntad de generar un incendio forestal, sin embargo, conocemos las consecuencias de que pueden generar este incendio. Y el riesgo voluntario y conocido, como por ejemplo el fumar. En este cuadrante de aquí estamos nosotros. Conocemos los riesgos de nuestras instalaciones y voluntariamente decidimos asumirlos. Entonces, aquí es donde nos vamos a desarrollar. Pero necesitamos saber cuánto riesgo somos capaces de tolerar. Hemos dicho que el riesgo es un concepto estadístico y que el riesgo cero no existe. Por lo tanto, no puedo decir que mi instalación no tiene riesgo. Lo que yo tengo que hacer es determinar cuánto riesgo estoy dispuesto a tolerar. Existe riesgo que es inaceptable, un riesgo que es inaceptable. Existe un riesgo que puedo aceptar y existe una región de riesgos que debo gestionar, la gestión de riesgo ALARP. ¿No? ¿Qué significa ALARP? As low as reasonable possible. El riesgo ALARP es aquel que es lo más bajo y razonable posible. El punto de riesgo ALARP es aquel en el que la cantidad de recurso que voy a invertir es proporcionalmente favorable al nivel de riesgo que voy a reducir. Cuando yo comienzo a generar medidas para gestionar mis riesgos y me doy cuenta que la inversión, no solo económica, sino en recurso, en conocimiento, en tiempo, que necesito invertir es demasiado grande, yo he llegado al nivel de riesgo ALARP. Ojo que este concepto, si bien teóricamente existe para aplicarse, cada uno de nosotros, cada compañía, cada proyecto, cada proceso debe definir cuánto riesgo está dispuesto a tolerar.
existe teoría, existen fórmulas, existen metodologías para calcular el riesgo alar. Sin embargo, como les digo, como compañía debemos decidir qué riesgos están en este sector alar. El siguiente paso de nuestro modelo de gestión, establecer las barreras para gestionar nuestros riesgos. Pongo el caso de una herramienta que imagino conocen y que es muy útil y que además se está expandiendo a lo largo de toda la industria, no solo de hidrocarburos, sino ya está incorporándose en otros sectores, que es la herramienta del bow tie. ¿Cómo me ayuda el bow tie a identificar mis barreras? Yo ya tengo identificados mis peligros, en este caso con un HACCP, y a partir de estos peligros identifico mis escenarios de peligros mayores. Estos escenarios catastróficos de los que hemos hablado inicialmente, los identifico y hago un análisis bow tie. ¿Qué es un análisis bow tie? El bow tie es una herramienta que me permite identificar y mostrar de manera gráfica cuáles son las barreras que me van a permitir controlar las causas de la liberación de mis peligros y mitigar las consecuencias de los mismos. Una vez que he hecho el análisis bow tie, donde me permite identificar barreras, monitorear el estatus de estas barreras y realizar reportes, yo voy a tener un panorama muy similar al de aquí, donde en la izquierda tengo todas las causas que me pueden generar la liberación de este peligro y a la derecha todas las consecuencias que me pueden generar la liberación del peligro. Y todas estas que están en el medio son las barreras que yo he identificado. Entonces, esta es una forma de identificar barreras. No digo que sea la única, pero en mi experiencia es una de las que mejores resultados me ha dado. Entonces, una vez que yo ya tengo identificadas mis barreras, tengo que asegurarme que sean efectivas. ¿En qué contexto? Por ejemplo, en el contexto del famoso modelo del queso suizo. Este famoso modelo que nos dice que cuando el universo alinea posibles fallas dentro de la gestión o de los modelos de gestión de riesgos de mi proceso, se alinean y se puede liberar un peligro de tal forma que me lleve a consecuencias catastróficas. Entonces, si me valgo de este modelo para asegurar la efectividad de mis barreras, puedo, basándome, como les digo, en este modelo, clasificarlas. Aquellas que me sirven para mantener la integridad estructural de mi operación, para mantener el proceso contenido, aquellas que me sirven como control de ignición, aquellos sistemas de detección, aquellos sistemas de shutdown, aquellos sistemas de protección y en las dos últimas capas, los de respuesta a emergencias y de salvamento. Entonces, al yo poder clasificar mis barreras en estas, de esta manera, puedo asegurarme que sean efectivas en función de un documento denominado el Performance Estándar o Estándar de Desempeño, que lo que hace es definir en términos de funcionalidad, confiabilidad, disponibilidad, sobrevivencia e interacción, cómo gestionar y mantener efectivas mis barreras. Finalmente, una vez que hemos identificado los peligros y evaluado los riesgos, hemos determinado las barreras y nos estamos asegurando que sean efectivas, tengo que monitorear y auditar permanentemente cada uno de los pasos de este modelo de gestión. Tengo que revisar la identificación de mis peligros y actualizarla permanentemente, así como la evaluación de estos riesgos. Los entornos cambiantes pueden llevar a valores de riesgo diferentes para un mismo peligro. Debo mantener una actualización permanente. Tengo que actualizar permanentemente también las barreras que necesito y que requiero implementar, así como su efectividad, porque si no son efectivas no me sirve de nada que estén implementadas. Tengo que definir indicadores de desempeño que me permitan determinar qué tan eficiente ha sido la gestión de mis riesgos. Y finalmente, para poder hacer trazable esto, tengo que guardar registros. Existe un documento que se llama el caso de seguridad o safety case,
que está estructurado de esta manera. Una pequeña introducción en la que hacemos una visión general del documento, los niveles de riesgo, declaro nuestra aptitud para operar en función del riesgo tolerable que he obtenido, hago una breve descripción de mis facilidades y mis operaciones, explico el sistema de gestión tanto de personas como de HSE, los roles de las personas que son importantes en la gestión del riesgo, describo el proceso de gestión de riesgo, que es de lo que hemos hablado hoy, sobre todo y de manera específica para los Major Accident Hazards, estos escenarios de peligros mayores o catastróficos. Describo cómo lo implementé y guardo todos los anexos, ¿no? Mis listas de verificación, los análisis Bowtie, los estándares de desempeño, los planes de acción, los códigos, los estándares que he utilizado, y así puedo hacer trazable mi modelo de gestión de riesgos. Y así, cuando personal nuevo se incorpore a la instalación o tenga que asumir nuevos roles dentro del modelo de gestión de riesgos, pues va a tener toda la información organizada, catalogada y de fácil acceso. Hasta aquí la parte teórica del modelo de gestión de riesgos. Hemos dado un vistazo desde dónde estamos, cómo pasamos por los estadios de un nivel de madurez cultural que nos permite gestionar riesgos, y hemos visto brevemente cómo podemos esquematizar un modelo de gestión de riesgos industriales desde la identificación de los peligros hasta el monitoreo y auditoría permanente basándonos en registros escritos. Ahora le voy a ceder la palabra a Osvaldo, quien nos va a comentar sobre el caso Banfield, esta explosión e incendio de tanques de almacenamiento de combustible ocurrido en diciembre del 2005, y va a desarrollar cómo es que este modelo se implementa y se despliega en un caso práctico. Gracias. Bien, muchísimas gracias, Raúl. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a este importante evento. Paso a explicarles entonces, permítanme a ver si puedo compartir acá, cómo compartir contenido. Sí, por ahí sí, exacto. Compartir. Bien, muchísimas gracias entonces, vuelvo y repito, por la invitación. Paso a presentarles pues un caso que más o menos ejemplariza lo muy bien discutido, conversado por el amigo Raúl. Fíjense bien, lo que vamos a hacer es ir a partir de un accidente reconocido pues en la industria de la seguridad de los procesos, en la gestión de la seguridad de los procesos, industria de oil and gas. Vamos a ir de atrás para adelante. Vamos a ver qué pasó. Y vamos a ver si con ciertos controles, mucho de lo que ha mencionado ya el amigo Raúl, podríamos haber detenido estas circunstancias, las causas de este evento. En primer término, les presento pues el patio de tanques Banfield en el Reino Unido. Bonito, ¿verdad? Es más o menos este patio de tanque, en su tiempo, manejaba un aproximado de casi 200.000 toneladas de hidrocarburos, más básicamente combustibles, jet A1, gasolinas, diésel, oil, etc. Y estaba comprendido pues, por una serie de tanques de almacenamiento, líneas de alimentación, suministro a muelles, a terminales de embarque. Y en general, su operación consistía pues, en recibir estos combustibles, almacenarlos, hacer mezclas respectivas en algunos casos y llevarlos para la operación general, pues para la venta general, a través de cisternas. El patio tanque era operado por principalmente unos joint venture que estaban integrados por estas empresas que les estoy mostrando acá, ¿no? Total manejaba más o menos el 60% de todo el patio, Chevron, BP y Shell entre las principales. Como verán ustedes, pues ahí están marcadas más del 70% de las más grandes empresas en el mundo de la industria petrolera. Y esto es una característica fundamental que señala pues el inicio de un evento desastroso. En general, las 4 empresas, y más algunas pequeñas, integraban la operación del patio a través de la división, la organización del patio a través de cada una de las uniones de cada empresa, ¿no?
En el caso, por ejemplo, del patio de tanques involucrado en un incendio y explosión, como lo mencionó Raúl, Total y Chevron tenían la principal operación. Pero fijémonos entonces en qué pasó y cómo pudimos llegar de esta vista a esta vista que está acá. El 11 de diciembre del 2005, producto de la falla de un sensor de nivel, de un sistema de sensor de nivel, el tanque 912 pues produjo un efecto cascada, produjo un gran incendio en todo el patio, prácticamente el 50-60% del patio, que aunque afortunadamente no generó muerte ni fatalidades en general, sí generó lesiones en 43 personas, más de 20.000 perdieron el empleo, 2.000 personas hubo la necesidad de ser evacuadas, se destruyó, como ustedes ven, gran parte del patio de tanques, y en general pues hubo unas pérdidas monetarias intensas, producto no solamente de la pérdida del lucro cesante, sino incluso multas, necesidades de cubrir la pérdida de muchas de las empresas que no tenían nada que ver con el patio y estaban alrededor del mismo. Veamos qué pasó entonces un poco para explicar cómo funciona el sistema de gestión para riesgos industriales. Como les había indicado, Total era la compañía propietaria en un 60% del espacio que le tocaba. Esto estaba dividido, como lo ven acá, en diferentes patios. Cada uno de los John Venturi, 3, 4 en total, manejaba cada uno de esos patios. Y además eran alimentadas por varias líneas, varias tuberías, pero que yo pudiera resumir en 3 principales, ¿no? Una empresa, un joint venture en especial, manejaba 2 de las líneas y otra empresa manejaba una línea en especial. Así que tenemos varias operaciones involucradas con varias empresas y vayan imaginando cómo puede ser el sistema para controlar, monitorear cada una de las variables de operación con diferentes culturas organizacionales. Lo que pasó ese día en especial fue que a través de la falla del sensor de nivel no pudo ser detectada el sobrellenado del tanque 912. Este derrama producto por encima de los venteos y forma un evento característico que todavía se está investigando, más de 15 años después, que tiene que ver con la explosión de vapores de diésel. Eso no había ocurrido, era extremadamente improbable, sin embargo ocurrió, y lo que debió haber sido un incendio se inició por una explosión, produciendo el daño no solamente del tanque, de las paredes del mismo, sino principalmente del dique de contención alrededor de los tanques. Al producirse la rotura tanto del tanque como del dique, ustedes podrán imaginar que se derramó productos a lo largo de todos los demás sectores fuera del dique. Todo por la falta de integridad, por falta de monitoreo y medición por sobrellenado del tanque. Entre algunas cosas que se tomaron en cuenta después de la investigación, se dieron cuenta de cosas como deficiencias en la localización de residencias, terceros alrededor de las instalaciones, estaban muy cercanos, deficiencias en el diseño y mantenimiento de la instrumentación, deficiencias en el diseño de los muros de contención, los materiales de construcción que estaban incluidos en este muro, deficiencias para drenar todo este fluido que haya podido caer dentro de los muros, dentro del dique de contención, y en general aspectos que tienen que ver con la seguridad, la disciplina operacional, la conducción de las operaciones. Entonces veamos qué se pudo haber hecho y cómo pudo haber fallado consistentemente cada una de las barreras que explicaba muy bien Raúl para que se haya producido un evento que debió haber sido, si hubiese sido el caso, un derrame controlado dentro de un dique donde no debe haber fuentes de ignición, un dique preparado para tal fin, etc. ¿Cómo pudo suceder todo el evento para crecer de algo que debió haber sido un derrame a involucrar un incendio en toda la extensión
del patio de tanque, ¿no? Permítame ver si puedo con el tiempo, porque a veces este incendio, este evento en especial tiene muchas consideraciones, y una de las cosas que menciona el informe, que ustedes podrán acceder a través de la internet, a través de la página de la HCE del Reino Unido y otras fuentes de información, es que no hay lección aprendida. No hay nada que debamos aprender de esto, porque todos y cada una de las fallas están consistentemente relatadas tanto en las normas como en los sistemas de gestión de seguridad. Así que todo lo que falló era por algo que ya sabíamos hacer. Fíjense, yo he resumido un poco todo el sistema, todo el DTI del tanque en cuestión, un tanque de aproximadamente 6.000 metros cúbicos, unos 38.000 barriles, 6 millones de litros, y he sustituido un poco los oleoductos, los ductos que alimentaban el tanque por una especie de bomba, ¿no? Cuya tasa de alimentación normal estaba en 550 metros cúbicos sobre hora, para que tengan una idea, pues, de cuánto era la capacidad de llenado de este tanque, la tasa de llenado de este tanque. En general, también debo decir que una de las consideraciones que se tomó para investigar no solamente era el hecho de que habían varias empresas involucradas en la operación, sino que además había una gran dinámica de llenado y vaciado de tanque, producto pues de la intensificación de las operaciones de venta. Así que los supervisores en aquel momento estaban ante un gran estrés, una gran presión de trabajo para cumplir con las metas de entrega de productos. Y por cierto, para aquellos que manejan, operan este tipo de tanques, que además debo decir que en los últimos años, este año y el año pasado, han ocurrido ya incendios en patios de tanques de estas características. Seguimos teniendo situaciones con incendios típicos en tanques de almacenamiento de hidrocarburos líquidos inflamables o combustibles. Una de las grandes situaciones era que este tanque en especial y algunos de los que estaban ahí no solamente estaban recibiendo productos, sino que debían al mismo tiempo entregar productos. Así que algunos de ustedes entenderán las dificultades de monitorear una gran operación de productos diferentes. Otro elemento adicional es que las tuberías que se estaban utilizando para la entrega y la recepción, los productos que se estaban manejando eran en baches. Es decir, por un lado yo metí un bache de diésel, cortaba el suministro y metía gasolina después, o queroseno, o jet A1. Así que imagínense todo esto. Presión por entregar una meta. Operación en bache en 3 principales ductos. Y además, operaciones de recibo y entrega en un mismo tanque. Si ustedes se imaginarán la dificultad de eso, pueden prever que las condiciones, al menos iniciales, estaban dadas para, ante una falla de control de las barreras, de alguna de las barreras, pudiera ocurrir un evento de estas características. Por cierto, un evento mayor de accidente no ocurre nunca por una sola causa, ¿no? Lo único que se determina aquí es la causa inicial, el evento iniciador, y hay que decir que todo esto ocurre por una serie consecutiva, simultánea, de situaciones que operan al mismo tiempo para darse el evento. En este caso, toda la operación estaba controlada por una típica sala de control, sin embargo, que debía recibir señales de diferentes características, alarma de diferentes características, y estaba controlada a su vez por 2, 3 supervisores de diferentes empresas con diferentes culturas y diferentes inclinaciones, o estrés de trabajo, o presiones sobre cumplir o no diferentes metas. En este caso, este tanque en específico había recibido, se había iniciado la producción más o menos a las 7 de la noche de un día sábado. La operación estaba guiada por aproximadamente unos 8 supervisores a lo largo del patio de tanques, manejaban en conjunto todo el patio de tanques y recibían, como vuelvo y repito, señales por todos lados. Una de las precisiones dentro del informe de investigación es que en un momento llegaron a detectar
que algunos supervisores desconocían incluso qué líneas estaban cargando a qué tanque. Y por cierto, no estaban claros los procedimientos asociados a la operación de los tanques. No eran precisos, no eran, si se quiere, concisos sobre las operaciones que debían de realizar. De hecho, esto era altamente difícil, dado que con la inclusión de tantas empresas, la operación de diferentes equipos, tener un solo procedimiento en una operación tan dinámica puede resultar bastante complejo. Entonces, por facilidad, si se quiere, en algunos casos estos procedimientos son lo más sucintos posibles e indican lo esencial. Una de las cosas que no indicaban, porque era prácticamente imposible, dada la dinámica de la operación, eran los límites seguros de operación, es decir, a qué niveles y a qué tasas de flujo debemos operar para producir una operación segura, continua y entregar el producto tal como es debido, pero en un tiempo determinado, bajo unas condiciones de seguridad mínima establecidas. El tanque simplemente a las 7, 6:30 de la noche comenzó a recibir. Esta gente no tenía, por cierto, tenía la sensación de que siempre la tasa de flujo se mantenía a 550. Estaban confiados en el panel que les daba las alarmas repetidas sobre casos de sobrellenado, y ocurrieron dos cosas interesantes. En la madrugada, la tasa de flujo aumentó aproximadamente a unos 900 metros cúbicos. No hubo detección de esa tasa de flujo, no fue posible a través de los paneles de control o la atención por los supervisores, operadores del área, detectar ese aumento del flujo, por lo que ustedes podrán pensar que antes de que ellos prevían que se debía llenar el tanque, eso debía ocurrir a horas del 10 o 11 de la mañana, se llenó más rápido de lo normal. Ya a las 5 de la mañana el tanque ya estaba prácticamente lleno. Para las aproximadamente 6 de la mañana, producirse el sobrellenado intenso del tanque. Y ustedes podrán ver acá, yo he tratado de dibujarlo más resumidamente, qué pasó con los indicadores de nivel y las alarmas. Pues sí, el tanque tenía un set de dos tipos de indicadores de nivel. Un primer set operacional de 3 indicadores de nivel controlados a su vez por un solo dispositivo, con una sola tecnología, que medía 3 puntos. Un nivel operacional, un alto nivel y un alto nivel. Y de hecho contaba este tanque con un sistema de protección con alarma y parada, he tratado de reseñarlo por aquí, parada del bombeo y cierre de las válvulas de admisión del tanque de alto nivel por un switch. Eso era lo que ellos pretendían, era la protección. Pero justo en el mismo momento en que estoy hablando de esta atmósfera, este clima, a esa hora de la madrugada, con gente presionada y por cierto con bajo personal. Se había negado la gerencia al menos de la empresa operadora de este tanque, por Total y otros, a ingresar más personal. Y por si fuera poco, producto de esta dinámica de las operaciones y la necesidad de entregar producción, la necesidad de entregar y vender producto, habían ejecutado horas hombres extras, horas de sobretiempo. Tanto como que en unos 7 días, ustedes pretenderán que en una semana, más o menos, ¿cuántas horas hombres puede ejercer una persona? Pues en operaciones puede ir de 40 a 50 horas semanales, quizás un poco más. Pues esta persona habían acumulado en promedio unos... Disculpe, que está pasando ahorita como una ambulancia, no sé. Suele suceder que esas cosas en la web, ladran los perros, pasan las ambulancias. Más o menos se había acumulado unas 84 horas hombres en 7 días de sobretiempo para cada persona. Ustedes se podrán imaginar esa cantidad de horas extras sometidas, pues, estas personas a una presión de trabajo y con estos indicadores.
El elemento final, el punto final de esta escena es la falla de los indicadores principales de nivel. En un momento, a horas de la madrugada, los indicadores de nivel, he hablado operacionales, de proceso, fallan. No muestran el nivel exacto del tanque. Por lo que los operadores, en este caso los supervisores, toman en cuenta para controlar el llenado del tanque esta tasa que está acá. Nunca se enteraron de que la tasa había aumentado unos 900 metros cúbicos por hora, al doble prácticamente. De alguna manera, confiaban igual en la última barrera para evitar el sobrellenado, que era este elemento de alto nivel con alarme parada. Pues eso también falló. Finalmente, el switch de alto nivel falla, se produce el sobrellenado y por un efecto cascada, un efecto por la salida, los venteos del tanque, se produce el derrame y al chocar con estos platos que llaman acá defectores, se produce una nube, pero no como la típica nube de vapores o gases. Se produce por un efecto físico la formación de pequeñas gotitas de diésel que viajan en la atmósfera y producen el efecto similar de una nube. Esta nube avanzó hasta, se presume, un motor de una bomba y había el suficiente grado de confinamiento, de congestión, había las suficientes condiciones para generar una explosión. Bueno, repito, esta explosión rompe la estructura, la integridad del tanque y rompe el muro de contención que rodea a los tanques. De tal manera que, producto de este derrame, se ocasiona todo el incendio en cadenas sucesivas de eventos que les he mencionado. ¿Qué se pudo hacer para evitar? En primera instancia, una de las cosas que, obteniendo información la gente del grupo de investigación, una de las primeras instancias es que se desconocía este fenómeno. Por cierto, a post-mortem fue investigado cómo sucedía esto, cuál era el tipo de formación de nube, cuál fue la tasa que tuvo que haber generado tal vapores dentro de esta área. Se dan cuenta de estos pequeños detalles. De hecho, hacen investigaciones con cálculos y simulaciones a través de CFD y llegan a determinar cuál fue el nivel de sobrepresión sobre el muro para poder producir la rotura, y estas fueron las condiciones en las cuales quedó. Pero además se dan cuenta de varias cosas. El muro no estaba diseñado no solo para soportar sobrepresiones más allá de lo normal. Los muros por lo general no se diseñan para soportar explosiones, pero sí deben de estar diseñados para mantener integridad, para contener la masa de líquido que pueda escapar del tanque mayor, en este caso, por ahí a título de peruano 110%, y además debe mantener resistencia en los casos de incendio. Es decir, debe tener revestimiento adecuado, no porque sea de concreto armado u otros materiales podrá mantenerse la integridad durante un fuego. En este caso este muro no la tenía. Además, la entrada, salida, la configuración de las tuberías era inadecuada. Las entradas per se causaban pérdida de contención, había goteo, liqueo por esa zona, ¿no? Entre algunas cosas. Entonces, ¿qué podemos hacer? A título de lo mencionado por Raúl. En primera instancia, es necesario advertir que todo esto comienza desde el diseño, pero yo voy a tratar de mencionar las cosas que tienen que ver con el momento de la operación mantenimiento, el momento en el cual la instalación está siendo operada. Entonces, una de las cosas que sale a la luz de todo este evento es que realmente, señores, seguimos sin hacer lo que realmente ya sabemos hacer. Tenemos más de 80 años diseñando sistemas de nivel y aún no entendemos que el mantenimiento, que el buen diseño, la procura, la inspección y la prueba son piezas claves dentro del sistema de gestión de riesgo.
Así que no solamente es tener el equipo, sino mantener la disciplina, el sistema adecuado para que ese equipo funcione con la confiabilidad, la seguridad y la funcionalidad que se requieren. Además, no tenemos en algunos casos los sistemas adecuados para monitorear el desempeño de esas barreras que hemos diseñado. En este caso, señores, estamos hablando de algo que se llama disciplina operacional, que no solamente tiene que ver con los procedimientos, sino que tiene que ver con el continuo monitoreo, un sistema armado para continuamente monitorear las condiciones, las variables de operación y proceso de nuestros equipos. Es decir, si en el patio hubiese existido un sistema que pudiera haber advertido, alertado sobre las condiciones de llenado del tanque, podríamos haber entonces, en forma temprana, haber detectado antes de que ocurriera el sobrellenado el nivel respectivo del mismo. Hubiésemos podido, por ejemplo, detectar las condiciones de cambio de flujo y de recepción de líquido dentro del tanque. Es lo básico. Así que todos estos esquemas de control y monitoreo del estado de nuestros equipos sobre la base del conocimiento de los límites seguros hubiese causado la detención oportuna de un evento de estas características. Lo otro tiene que ver con el uso de las reglas de seguridad, de los códigos y las normas. Por favor, no vayan a decir que Osvaldo dice que no obedezcamos las reglas, no se vayan a suicidar, ni vayan a crucificarme a mí en una plaza mayor de Lima. Lo que se refiere a esto es que sí, es importante mantener las reglas, mantener las normas, los códigos de diseño son importantes, pero son una fase preliminar de todo este sistema. Es la fase donde puedo garantizar la mínima seguridad. A ese tipo de seguridad le podemos denominar, normalmente se le denomina seguridad prescriptiva, es decir, bajo prescripción de un código, de una norma, de un procedimiento, yo diseño. Pero más allá de eso, las condiciones cambian. Las normas no están diseñadas para enfocar todas las posibles variaciones en una operación además tan dinámica como lo era esta. Así que debemos tener un pensamiento, un enfoque, una capacidad de análisis más allá de lo que nos dice la norma. En este sentido, cabe preguntarse si realmente lo mínimo es suficiente. La respuesta a esa pregunta debe venir entonces en sintonía con el sistema que denominamos seguridad basada en riesgo, tal como previó Raúl en su primera exposición sobre el cómo pensar en riesgo antes de que ocurran las cosas. A eso lo llamamos, a ese esquema de trabajo que va más allá de la seguridad prescriptiva, la llamamos entonces efectivamente seguridad basada en riesgo. Veamos entonces qué podríamos hacer sobre la base de este sistema de seguridad basada en riesgo. En primera instancia, señores, conocer el proceso. Conocimiento e información del proceso. Ahora conocemos que las masas de vapores de diésel, bajo ciertas condiciones, pueden causar explosión. Pero ¿por qué no lo detectamos en ese tiempo? Cuando habían las herramientas, los software, la capacidad y la experiencia adecuadas. Es cuestión, señores, damas y caballeros, de presentarse los escenarios razonablemente creíbles en función de nuestras operaciones, de nuestros procesos, conociendo nuestros equipos y preguntarnos de qué manera pueden fallar, de qué manera se pueden presentar diferentes y determinados escenarios. No solo es conocer las famosas hojas de datos de seguridad, eso es un primer paso, es saber exactamente cómo se comportan estos líquidos, estos fluidos al escapar al medio ambiente. Además, conocer información sobre las operaciones, sobre cómo se interrelacionan con el proceso, tal como yo les expliqué cómo debía ser el sistema para que 8 supervisores en turnos de 12 horas de 4 diferentes empresas manejando diferentes equipos se comunicaran entre sí y pudieran lograr una operación lo más confiable posible. El otro esquema tiene que ver con
comprender el peligro y el riesgo. Un buen estudio HAZOP, no solamente desde el diseño mismo, sino cambiando esas condiciones de operaciones, estrés de trabajo, estrés por producir más, por entregar más producto, un Hazard and Operability Study pudo haber detectado situaciones, desviaciones peligrosas con consecuencias muy, muy severas dentro del sistema, y haberse dentro de ese análisis detectado si nuestras barreras eran realmente efectivas. Al menos identificarlas. Dentro de este proceso, para comprender el peligro, hay opciones como modelar y simular los escenarios. Fíjense bien lo que hicieron después. Voy a adelantarme aquí un poquito. Fíjense bien lo que hicieron después de este accidente. Con una especie de fluido resplandeciente, resaltante, simularon las condiciones para ver cómo se formaron las gotitas. Eso se pudo haber sido hecho antes, con mucha organización y planificación, para poder evitar pues todo lo que sucedió. No es solamente entonces, señores, analizar las consecuencias, sino modelarlo a través de las diferentes herramientas que se disponen ahorita. Evaluar el riesgo para saber si exactamente nuestras barreras reducen en forma efectiva el riesgo a niveles tolerables, a niveles alarm, como mencionó Raúl, y además probar por métodos cuantitativos o semi-cuantitativos la efectividad de nuestras protecciones para saber si realmente este switch alto nivel podía hacer lo que justamente se requería de él. Ahí pueden utilizar herramientas como LOPA o Layer of Protection Analysis, donde debemos incluir pues el concepto de capas independientes de protección. Lo que pasará, señores, es que no solamente estas sensores de nivel tenían un modo común de falla, que era el mantenimiento, la falta de mantenimiento. Es decir, fallaron todas al mismo tiempo, sino que además por ese mismo sistema de mantenimiento deficiente, esa pérdida de atención en los indicadores claves, nuestra protección falló. Cuando hablamos entonces de capas independientes de protección, es que estas protecciones sobre estas deben de tener mayor confiabilidad, mayor atención, mayor mantenimiento. En definitiva, debe usarse esquemas para garantizar que esta función pueda cumplir, en el caso que lo requerimos, nuestro objetivo de proteger. Para ello pueden utilizar conceptos como los de seguridad funcional, acometidos, incluidos dentro de ISS 61511, etc. Y pudieron haber, por ejemplo, haber diseñado, operado, mantenido, inspeccionado y probado este sistema como una función instrumentada de seguridad. Ahí les muestro cómo pudo haber sido. Otros aspectos tenían que ver igualmente con comprender el peligro y el riesgo que involucraba tener instalaciones muy cercanas, no solamente entre sí, sino con otras instalaciones que pudieran verse afectadas, influenciadas por el evento. Una condición, una herramienta fundamental dentro de estos procesos donde manejamos líquidos inflamables, combustibles, y donde además se pueden formar vapores que viajan, masas de vapores que viajan con las condiciones atmosféricas, pudiéramos haber hecho no solo clasificar el área para las instalaciones eléctricas y controlar fuentes de energía. Además, para esto pudimos haber hecho no solamente los típicos cálculos de consecuencias, sino haber utilizado herramientas cuantitativas mucho más poderosas, más complejas sí, pero mucho más poderosas de valor agregado, como mapping, herramientas de fluorodinámica computarizada, escenarios mostrados en forma tridimensional, etc. El otro elemento que tiene que ver como parte fundamental de este proceso y como parte de las barreras son los procedimientos de operación. Evidentemente, tal como se reseñó en la investigación, los procedimientos eran deficientes, pero no solamente es que tiene que haber procedimientos, sino tiene que haber disciplina operacional.
Es decir, estos procedimientos deben de estar inclusivos, integrados, deben ser consistentes con la práctica del monitoreo y la detección de situaciones adversas dentro de la operación. Deben incluirse conocimientos sobre los límites que son seguros, sobre qué capacidad de atención debo tener para monitorear el proceso, cuáles son las desviaciones que se pueden producir y por qué se pueden producir y qué hacer además cuando ocurran, y además identificar, probablemente dentro de estos procedimientos de operación y otros documentos, quiénes son los sistemas de seguridad y qué atención deben de tener para garantizar su operatividad y garantizar su desempeño cuando lo requerimos. Otros esquemas, todos estos esquemas, además de otras cosas, deben estar integrados a capacitación, entrenamiento, competencias y evaluación de desempeño. Yo los diferencio, señoras, muy claramente. Primero, capacitar, enseñar una capacidad, una habilidad, una destreza. Luego, practicar esa destreza, esa habilidad. Luego, establecer un mecanismo para que esa destreza, esa habilidad, esa capacidad pueda ser aplicada en la instalación de manera adecuada, inteligente y consistentemente, y tener un mecanismo para evaluar si realmente hemos alcanzado las competencias requeridas. Esto aplica a cada una, a todas las barreras. Para ello, entonces, con todo esto yo voy a tener mayor confiabilidad. Voy a además tener un conocimiento profundo de cuál es el factor humano, porque todo esto está integrado a factor humano. Son 8 supervisores, recuerdo, integrados en turnos de 12 horas, con horas extra, con presión de trabajo. Así que todo mi sistema debe estar asociado a esas condiciones. De tal manera de que estos supervisores, estos operadores, puedan convertirse conjuntamente con las alarmas en una capa real, independiente de protección. Es decir, un operador que pueda ser alertado tempranamente y esté capacitado para atender la desviación de forma oportuna y consistente, sí pudiera ser considerado una capa independiente de protección si cumple todas esas condiciones. Todo esto, señores, está inmerso dentro de una cultura organizacional dedicada a la seguridad. Como lo mencionó Raúl, desde aquellas que son patológicas hasta aquellas que son generativas. Llevan en sus genes marcadas la disciplina operacional y la necesidad de atender a los diferentes indicadores. Otras cosas adicionales, un estudio de seguridad funcional para, igual, repito, los sistemas de sensor de nivel, un estudio SIL, por ejemplo, a través de LOPA o gráficas de riesgo u otra herramienta, donde se hubiese determinado cuál debería ser la integridad del sistema de seguridad y sobre la base de eso cumplir con una serie de requisitos que van y cumplen con el ciclo de seguridad funcional debido desde el diseño mismo, la procura, la evaluación del riesgo, la inspección, la prueba, el cambio si es que es necesario, la gestión de ese cambio, etc. Otros aspectos importantes tienen que ver con la integridad mecánica. Un equipo, señores, bien diseñado, bien instalado, construido y mantenido es producto de garantía de una operación segura, es el inicio de una operación segura. Uno de los esquemas básicos de la seguridad basada en riesgo es la integridad mecánica como principal objeto de atención. En este caso, tener claro que nuestra contención primaria debería tener esquemas de aseguramiento de esa integridad y nuestra contención secundaria al dique de seguida. Para eso podemos estar estableciendo, no olviden, mecanismos de procura adecuados sobre la base de riesgo y además establecer cuál es el ciclo de vida de todos estos equipos, elementos que integran nuestro sistema para mantenerlos bajo las condiciones de efectividad y desempeño necesarias. Podemos utilizar herramientas como análisis de modos de falla y efectos para cada equipo y pretender visualizar cuáles podrían ser los diferentes modos de falla y bajo qué condiciones se pueden generar escenarios de alta severidad.
Y como último, pero no menos importante, escalafón, quizás aprender de la experiencia. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, bueno, aprender de la experiencia me suena mucho a investigar accidentes o incidentes de alto potencial. No necesariamente, es comenzar a aprender de los indicadores en primera instancia preventivos que hemos identificado para la operación, para el monitoreo de nuestra operación, y sobre esa base planificar, acometer las acciones debidas de acondicionamiento de esos indicadores, ejecutar un plan para acondicionarlos, hacer revisiones, hacer auditorías y aprender de eso. Aprender antes que ocurran los eventos. Luego, si quiere, aprenda una vez que ocurre un incidente, pero, por cierto, es preferible en este caso prevenir. Otras situaciones tienen que ver con las protecciones de origen mecánico, de aquellas que no están instrumentadas. En este caso, un buen rebose del tanque que hubiese conducido ese sobrellenado, ese producto que está derramando a un sitio seguro, hubiese sido una buena opción. Además, una de las cosas que encontraron en la investigación es que el mismo dique no tenía las capacidades para conducir la cantidad de fluidos que se derramaron a un sitio seguro, lejos de este dique. Así que podemos hablar incluso de contención terciaria. Otros elementos importantes pues, están ligados a flujo, por ejemplo. Estoy poniendo aquí un ejemplo no ligado al accidente en sí, para exceso de flujo, por ejemplo, una válvula de seguridad que alivie un flujo a un sitio adecuado. Son elementos mecánicos que funcionan muy bien y que pueden estar controlando y ser parte de nuestras barreras. Y posterior a eso, entonces sí, tener todo esto, lo que he hablado es de prevención, posterior a eso tener unos sistemas de mitigación. Estamos hablando de comenzar por detectar y producir las alarmas de forma temprana de llamas, calor, humo, vapores que se estén formando. Una de las recomendaciones precisas dentro del estudio, la investigación de este evento de Bonfield, fue la instalación de sistemas para detectar vapores inflamables, en estado de inflamabilidad. Sistemas de protección, por cierto, muchos tienen miedo a instalar sensores de llama y calor en tanques, en patios de almacenamiento, pues resulta que la práctica común ahora no es que está obligando, es que sobre la base de un análisis respectivo, una buena evaluación de riesgo, se detecta si es o no necesario sobre las medidas preventivas y las condiciones, que vuelvo y repito, muy dinámicas, que se pueden estar dando. Sistema de protección pasivo, y estoy hablando específicamente del dique. Todos nos acostumbramos, siempre escucho que, bueno, el dique mientras cumpla con esta condición, 110% del volumen del mayor tanque es un buen dique. ¿Es eso cierto, señores? Damas y caballeros. Pues no, tiene que cumplir con una serie de condiciones adicionales para garantizar su objetivo, la contención primaria y el llevado de esos líquidos a un sitio seguro. Luego, no es necesariamente lo único que debemos ver. Debemos ver si el dique puede ser revestido contra incendio. Debemos ver el mantenimiento respectivo de este dique. Debemos ver si hay posibilidad de que expanda y proveer, por ejemplo, juntas de expansión para facilitar la dilatación del muro y evitar de que tenga filtraciones, entre algunas otras cosas. Todo para asegurar la contención. Y estamos hablando, como última medida, de sistemas de protección activa. Primero, los sistemas de mitigación deben ser pasivos y luego activos. Los sistemas de protección activos, estamos hablando de sistemas típicos como de agua y espuma, etc. Pero aquí incluso hay cosas que yo no estoy hablando por el tiempo que ya me está comiendo, que tiene que ver con garantizar que además ese dique puede contener los líquidos que son emanados de agua y espuma del incendio. Eso muchos diseñadores no toman en cuenta. Solo se refieren al tanque de mayor volumen y dicen 110%, listo, ese es el cálculo que yo debo tener de la volumetría del dique. Pues no, también tengo que considerar cuánta agua y espuma
y líquidos de otros tanques que estén afectos, que estén influenciados por el tanque, pueden caer dentro del líquido. Así que es una cuestión, es un pensamiento, es un enfoque que va más allá, vuelvo a repetir, de la seguridad basada en norma. Y por cierto, sí, aprender de, no olviden, de los incidentes que puedan ocurrir. Todo esto he tratado de organizarlo, de resumirlo, pues en el conocidísimo y mencionado por Raúl, queso suizo o modelo de queso suizo, donde se establecen las diferentes barreras que van desde el diseño hasta la mitigación y que donde las principales, señores, amigos, amigas, son las preventivas. Aquí estamos hablando desde el diseño estructural mismo del tanque, dique, etcétera, la implantación de las instalaciones, el diseño intrínseco sobre el control de los inventarios, los límites de operación, caudales y niveles, y la conceptualización de la operación del proceso, de cómo se interrelacionan nuestros supervisores, nuestros operadores, con esas condiciones de operación, y si lo estoy siguiendo, si lo estoy monitoreando, y si puedo ser capaz, si puede el sistema ser capaz de alertar y alarmar y proveer las alarmas debidas a nuestros operadores, pasando pues por el control y monitoreo del proceso, alarmas de control del proceso, por control operacional, facilidades para inspeccionar, mantener, operar, capacitación, entrenamiento, competencias a nuestro personal, en general disciplina operacional, protección mediante instrumentación independiente del ser humano, seguridad funcional, actúa independientemente de lo que podamos estar decidiendo acá, paradas de emergencia, pero regidas por un buen sistema de seguridad funcional, y al menos esta prevención incluida por sistemas de protección mecánica, que yo pongo de prevención, pero acá hay un umbral, porque sí hay una pérdida, hay una desviación, pero que puede ser controlada y no lograrse la pérdida de contenido. Eso a través de sistemas, por ejemplo, de reboces, etc. Detección, una vez que ocurre la situación adversa, es de producto de esta desviación del proceso, pues detectarla rápidamente para atenderla de forma temprana a través de los dispositivos que ya mencioné, detección y alarma. Protección pasiva, revestimiento, alejamiento, conducción del derrame, ignifugado de los equipos, control de fuente de la distancia con fuentes de energía o calor, y por último, protección activa y sistemas de emergencia, ordenados cada uno, para que hubiese, de hecho ocurrió el evento, señores, tuvo que haber fallado todas y cada una de estas barreras y producir este escenario gravísimo, de alta severidad dentro de la instalación. Tuvo que haber fallado todo esto. Así que son por lo menos 8 barreras, 7 barreras independientes una de la otra para poder promover la seguridad de nuestras instalaciones y gestionar los riesgos industriales. Pues bueno, hasta aquí pretendía un poco dejarles la sensación de cómo podemos operativizar en forma práctica, establecer la gestión de los riesgos industriales. Siempre recuerden lo que es seguridad basada en riesgo, conocimiento del proceso, comprender los peligros y riesgos a los cuales estamos sometidos, cuál es la efectividad real de nuestras barreras en términos de proveer integridad mecánica. Y por último, no olviden, señores, damas y caballeros, comprender la demanda que nos va a requerir las actividades de seguridad y cómo son influenciadas por la cultura organizacional de la empresa. Bien, hasta aquí pretendíamos pues dejarles el amigo Raúl y yo lo que es gestión de riesgos industriales. Por favor, recuerden el Titanic y lo que mencionó el capitán del mismo, caso histórico, amigo Raúl. Sí, Osvaldo, gracias. Solo para finalizar,
comentarles lo que terminaba diciendo Osvaldo, ¿no? El capitán Edward J. Smith, capitán del mítico Titanic, él se jactó de que a lo largo de su vida profesional nunca tuvo un solo evento en el que se pudiese ver flagrada la seguridad tanto de él como de su tripulación y sus pasajeros. Sin embargo, él fue el artífice de la tragedia marítima de pasajeros más grande conocida hasta hoy en la historia. No seamos confiados, por favor. Recordemos que el desempeño pasado no es garantía hacia el futuro. Aquello que no pasó en 100 años puede pasar en un minuto. Sí, nunca pasó y la pasó. Exacto. Bien, señores, abrimos entonces. Ok, primero, antes de avanzar con las preguntas, quería pedirle a todos los asistentes que nos apoyen con el llenado de la encuesta que se va a proyectar. Así que voy a dar pase a Julio para que nos apoye con la lectura de las preguntas, por favor. Adelante, Julio. Gracias, Milenka. Y muchas gracias también, Raúl y Osvaldo, por su brillante presentación. Bueno, hay una pregunta de entre los asistentes, ¿no? Que sí, nos dice, ¿por qué en el caso Banfield no funcionó el sistema de automatización, que debió parar los sistemas y dar alarmas audibles al operador de control a fin de evitar el derrame? Puede carga y presión de la operación, pero los sistemas de automatización no dependen de esto y estos actúan de acuerdo al seteo de protección y dan las paradas a las válvulas, bombas para parar y evitar esto. Solo puede suceder en este caso que el sistema no esté operando. Osvaldo, tu micro está apagado. Gracias. Ya, perdón. Sí, bueno, interesante pregunta. Exactamente falló el sistema por una falla mecánica. El sistema funcionaba como una boya con un switch típico por contacto, ¿no? Y mandaba la señal para parar el ingreso de fluido al tanque con alarma y cierre de válvula. Pero no funcionó porque el switch en general falló. ¿Y cuál es la causa? Es que justamente no estaba decretado como sistema de seguridad y no cumplía con los requerimientos de seguridad funcional ajustados dentro del ciclo de vida de seguridad funcional, amparados como normas como la IS 61511. Es decir, tenía el mismo mantenimiento de todos los sistemas. No había una disgregación de que esto era de seguridad y esto de operaciones, y por cierto, el de seguridad debe requerir mayor atención, ¿no? Por eso hablamos de un modo común de falla, que es el mantenimiento. Si yo no lo logro independizar y dedicar como sistema crítico de seguridad al sistema y dedicarle, por cierto, la atención debida, pueden ocurrir eso. Es decir, tenía la misma probabilidad de falla que el sistema que cubría o protegía. De hecho, falló por el contacto, por el switch. No se le había dado mantenimiento al switch como tal. Ok, gracias, Osvaldo. También, bueno, hay otra consulta relacionada al caso Banfield. Dice así, ¿no? En el caso de sobrellenado en Banfield, la aplicación adecuada de la norma API 2350 hubiese evitado el derrame. Ojo, vuelvo y repito, fíjate bien, el tanque, el patio de tanque como tal, incluso había pasado una auditoría, por cierto. Incluso dentro de la investigación de accidentes se concretó de que había pasado una auditoría. El tanque y los sistemas que estaban asociados fueron diseñados bajo norma. Pero no es solamente diseñar bajo norma, es prestar atención a los indicadores operacionales y mantener en la conciencia durante el proceso de conducción de las operaciones, a eso lo llamamos disciplina operacional, la idea de los límites seguros. De tal manera que una de las cosas que precisaron en el informe fue que estos 8 supervisores tenía cada quien una idea de cuál era el límite seguro, de cuáles eran los límites de llenado, etcétera. De tal manera que había una persona, un supervisor, que actuaba ante una alarma de alto nivel. Había otro supervisor que no esperaba que se diera el alto nivel, controlaba. Había otro supervisor que llegaba y esperaba que le diera el alto nivel. O sea, tenían 3 alarmas operacionales que los 8 supervisores entendían como ellos querían.
de tal manera que no había un procedimiento normal. Y una de las cosas que debemos tener en cuenta es que el diseño es una cosa y cómo opero es otra. Son dos cosas, dos fases diferentes. Una cosa es que yo diseñe bajo normas y que tenga las previsiones establecidas en norma de lo que ha pasado en el pasado, y otra es cómo yo opero y agarro este proceso y le añado ciertas características operacionales que pueden sobrellevar al diseño a excederlo. Se puede violar la intención del diseño en algunos casos. Entonces eso fue un poco lo que ocurrió en Banfield. No tenían clara precisión de los límites seguros, no tomaron en cuenta algunas condiciones de diseño para las cuales se construyó el tanque, aún con norma. Recuerden que las normas son diseñadas bajo ciertos parámetros. Si yo violo esos parámetros durante la operación, entonces definitivamente estoy saltando sobre ellas, ¿no? Entonces es saltar del enfoque prescriptivo al enfoque basado en riesgo. Ok, gracias, Osvaldo. Bien, hay otra consulta, dice, el tanque 912 se derramó gasolina por sobrellenado del tanque y tanto su indicador manual así como el controlador de nivel automático fallaron, es decir, el tanque se llenaba a ciegas y que este indicador había fallado desde agosto de 2005. No hubo un plan de mantenimiento de los instrumentos de medición de nivel y no funcionó el monitoreo y procedimientos operativos. No, para nada. Mira, en un momento la noche anterior se apaga el monitor. Por cierto, hay cosas que no puedo mencionar por el tiempo, ¿no? Pero resulta que estos señores de la sala de control, que eran de 4 empresas, manejaban al mismo tiempo sus equipos como ellos decidían. Y tenían incluso algunas trifulcas entre ellos por prioridades en la producción. Esa es una de las condiciones por las cuales, por ejemplo, aumenta el flujo y no es informado, no es comunicado a quien opera el tanque. Es decir, la línea de suministro del tanque la manejaba una empresa y el tanque la manejaba otra empresa. El operador de esta empresa no informa, no comunica sobre el incremento de la tasa de flujo que están presionando a quien está recibiendo el producto. Entonces, imagínense, además las pantallas tenían una especial configuración, no estaban diseñadas de forma ergonómica. El operador para poder, de la sala de control, para poder monitorear la operación de los diferentes tanques, tenía pequeñas ventanas. Y cerraba y abría las ventanas respectivas de cada tanque, no lo veía todo de forma integral. Luego, en algún momento, la señal del tanque 912 que se apaga estaba escondida además. Es decir, pudo haber incluso dado el sistema SCADA una señal de falla, pero el operador nunca se enteró realmente, o sea, de esa falla. Estaba llenando, como lo dijiste, Julio, a ciegas, prácticamente. Ok, gracias. Otro de los comentarios es común que a la falla de un sistema de seguridad los demás sistemas se caigan como dominó. No debería ser común. Justamente la idea de la provisión de capas independientes de protección es que ante la falla de una capa, yo tenga la provisión de la seguridad o el modo estado seguro de una capa subsiguiente. Lo que está pasando es que sí, hay un sistema global que estamos llamando disciplina operacional, que hizo que diferentes capas cayeran al mismo tiempo, ¿no? O sea, la causa raíz del evento tiene que ver con un sistema deficiente de gestión de riesgos que involucra, pues, la operatividad de las diferentes capas o barreras. Además, a esto a veces se le llama modo común de falla, pero no debería ser. Es decir, cada barrera, este término se le llama defensa en profundidad, debería justamente proveer la cantidad de seguridad necesaria para reducir una cantidad equivalente de riesgo en términos generales. Es decir, que si falla una, yo tengo la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. En un accidente de proceso, característico del proceso, lo que ocurre es que fallas sucesivas de barreras tienen que ver con una causa raíz típica que es la falla en la gestión de riesgo de toda la empresa, de toda la organización. Correcto. Y hay un comentario, dice Osvaldo, al parecer, por los daños ocurridos,
los grupos de respuesta no atendieron diligentemente la emergencia. Y también pareciera que no había un buen distanciamiento entre tanques. Exactamente. Sí, más allá de que el derrame, por cierto, el incendio que se genera no es un incendio típico de pool fire arriba del tanque, por cierto. El incendio que se genera es un incendio a ras del suelo, bonfire se le llama por su término en inglés, y afecta a tanques desde la base hacia arriba, y ahí sí ya se generan los pool fire diferentes de cada tanque. Pero la situación principal es que se pierde la contención secundaria. No solamente se pierde la primaria, se pierde la contención secundaria, lo cual es extremadamente grave. Recuerden que el dique está diseñado para contener los productos de al menos uno de los tanques. En este caso, ese dique tenía 3 tanques, todos los otros 2 tanques por la base salen afectados, y luego el derrame ocupa el espacio, se extiende hacia otras áreas de otros diques. Y ahí se produce un gran incendio que afecta la integridad de todos los tanques. Y bien, como dice el amigo, una de las cosas que falló, además de que sí estaban muy cerca, relativamente cerca, no había un buen estudio de riesgo sobre esa base, es que una de las cosas que falló fue el plan de contingencia. La respuesta fue muy tardía, no fue adecuada, atacaron inadecuadamente el incendio. Una de las cosas que falló, y el miedo de muchos personal de combate de incendios, es elevar el flujo, el nivel de líquido del muro. Y resultó que esto echaron en forma descontrolada agua de espuma dentro del dique para controlar el incendio, pero no tuvieron la previsión de ver qué iban a hacer con el derrame que se iba generando. Así que por un lado iban sofocando y por otro lado se iba extendiendo el derrame producto del empuje del agua. Es decir, se iba extendiendo el derrame con el incendio. Entonces sí, no hubo un efectivo plan de contingencia planeado adecuadamente. Ok, muchas gracias. Hay, digamos, otra pregunta. Dice, buenas tardes. Lidiamos con diversos tipos de personas que son muy reacias al cambio respecto a cultura de seguridad. Y se hace muy complicado cambiar ese paradigma. ¿Qué se puede hacer en ese aspecto con el sistema de gestión de riesgo que están exponiendo? A ver, Raúl, te la dejo. Gracias, Osvaldo. El tema cultural, el tema del cambio cultural, proviene desde el clima de seguridad, ¿no? Tenemos que diferenciar claramente 2 conceptos, ¿no? El clima de seguridad y la cultura de seguridad. El clima de seguridad está asociado a la percepción que tenemos respecto a cómo se está manejando la seguridad en nuestra organización. Y la cultura es el conjunto de valores y comportamientos que tiene la organización referidas a gestión de seguridad. Entonces la clave está en trabajar intensamente en el clima inicialmente, en esta percepción que se tiene. Porque cuando nuestros colaboradores comienzan a percibir que la seguridad es de lo primero, es importante en la toma de decisiones, me acompaña día a día, los valores asociados a estas creencias se reflejan en la organización y comienza a disminuir este nivel de negación hacia la seguridad. Ese es el primer factor, comenzar a trabajar desde el clima, desde la percepción que se tiene. Y lo segundo que es importante, el liderazgo visible de las líneas de mando más altas es imprescindible. Los líderes son normalmente seguidos por todos nosotros. Nosotros seguimos en quien confiamos, a quien le creemos. Entonces, el liderazgo visible de la alta dirección es crucial para que el resto de la organización comience a caminar. Hay una pregunta sobre las metodologías. Dice, existen varias metodologías para este tipo de temas. Sin embargo, ¿cuál que sería el óptimo para nuestra empresa? ¿Podría ser el COSO 2? Bueno, el COSO 2 es un sistema de gestión de riesgo y control interno que se puede aplicar a cualquier organización en realidad, ¿no? Lo que hace es un marco, o lo que es un marco que tiene por objetivo diagnosticar problemas, básicamente, y generar cambios necesarios para gestionarlos y evaluar la efectividad
de que los cambios se hayan dado. Sí es posible aplicarla, sin embargo, como dijimos al momento de hablar de la tolerabilidad del riesgo, por ejemplo, cada organización debe definir cuál es la mejor manera de implementar este modelo de gestión. Se puede utilizar una herramienta previamente establecida, como puede ser generada una herramienta internamente, tomando como base el modelo que les hemos mostrado, que es, como les dije, genérico a lo largo de las industrias, y comenzar a customizarlo frente a la necesidad de cada organización. Para mí, y desde mi experiencia, la customización es la forma más eficiente de gestionar los riesgos. Cuando tratamos de optar y hacer nuestros un modelo externo, las brechas que se generan entre lo que queremos hacer y lo que el modelo nos dice nos suele traer problemas. Entonces, yo trataría de customizar, puede ser el COSO o puede ser el modelo que nosotros les estamos planteando, sin embargo, analizar a la interna cómo hacer fit este modelo de gestión para su organización. Ok, gracias Raúl. Otra consulta relacionada al caso Banfield. Hay dos consultas. La primera es si evaluaron el factor de presupuesto en el incendio como factor de causas. Y lo otro es si se sabe por qué aumentó el flujo que alimentaba al tanque. Osvaldo, tu micrófono. Gracias. Sí, mira, sí había una necesidad de optimizar, entre comillas, el presupuesto, pero viste por la vía de reducción de los costos a como de lugar. De hecho, se habían negado, cuando ya se habían solicitado más personas para controlar el proceso, se habían negado a incluir más supervisores, se habían negado a mejorar el sistema. Había la propuesta de hacer mantenimiento tiene que ver con invertir más. Y viste que el mantenimiento, el buen funcionamiento está muy interrelacionado, por supuesto. Así que sí, había la opción en la gerencia, que por cierto, el gerente durante la investigación renunció antes de que dieran el veredicto final. Este joint venture, incluyendo a Total, fue multado por las regulaciones gubernamentales en el Reino Unido. No recuerdo ahorita la multa, creo que fueron unos $1.500 millones, algo así. Porque se encontró que sí, había una propensión a mantener los costos a costa de la seguridad. Así que definitivamente tenía mucho que ver con el presupuesto. La otra pregunta tiene que ver con ¿por qué aumentó el flujo? Requerimientos de ventas. O sea, requerían mayor, en este caso, suministro de combustible, y se aumentó el ducto, se le aumentó el bache para que incrementara la tasa de flujo. Y eso era desconocido por los operadores, vuelvo y repito, que estaban controlando, entre comillas, al tanque. Aumentó de unos 550 metros cúbicos, que era lo que ellos entendían que era la máxima normal. Hablo del límite seguro, hasta 900 metros cúbicos por hora. Prácticamente el doble. Por requerimientos de ventas, requerimientos de producción, si lo vemos de esa manera. Ok, bueno, muchas gracias. Hay justo una nueva. Se le realizó el caso al tanque. ¿Qué nivel de seguridad tuvo el tanque y por qué el sistema instrumentado de seguridad lo consideraron como seguridad de procesos? Sí, la última, comienzo por la última. La última no tengo información sobre eso, solo que dentro del informe de investigación, recuerden que toda esta información la hemos basado sobre reportes de investigación de accidentes. No tengo idea por qué no habían decretado como un elemento de seguridad aparte al switch de nivel, ¿no? Al final. El HAZO, por lo que entiendo, sí se había hecho el HAZO durante la etapa de diseño y durante la etapa de operación. Pero vale decir, señores, de que en algunos aspectos, si tú tienes un sistema, como hablara Raúl, que motiva a la gente a hacer algo, que es la forma de pensar o la manera de hacer de esa organización, todas las herramientas, por muy óptimas que sean, por muy poderosas que sean, si son sometidas a ese clima de seguridad, a esa cultura de seguridad, a esa manera de ver las cosas, van a funcionar de manera inadecuada posiblemente. Es decir, lo que se planteó en el HAZO probablemente no era la realidad de las cosas,
Incluso pudieron haberse hecho eco de un exceso de confianza y lo que llamamos falsa seguridad al haber incluido las protecciones y a las alarmas de proceso como parte integral, y quizás simplemente decidir el riesgo residual es muy bajo, no hacemos más nada. Sí, hecho de una manera adecuada, y yo siempre hablo de Hasso de que su interés es determinar las peores consecuencias y evaluar si tenemos o no protecciones, más que evaluar el riesgo. Yo por lo general evito evaluar riesgo en un caso. ¿Por qué? Porque uno, no hay información precisa sobre los eventos, sobre la frecuencia de esos eventos. Lo único que tenemos es sí la posibilidad de que ocurran tales o determinados daños en la instalación. Y sobre eso es que se enfoca Hasso. Entonces es posible que este Hasso no haya sido el más óptimo, pues, no haya sido el mejor del mundo, definitivamente. Si no hubiesen podido reconocer la debilidad o la vulnerabilidad del sistema de medición de nivel del tanque, y hubiesen podido prever recomendaciones como mejorar, optimizar o crear una función de seguridad sobre la base de IS 61511. Bien, esas fueron todas las consultas relacionadas al tema. Por favor, Raúl y Osvaldo, sus de finales para este evento. Bien, gracias Julio, gracias a todos en realidad por tomarse el tiempo de estar acá con nosotros. Nuestra intención ha sido mostrarles un poco de la experiencia que podemos haber recopilado a lo largo del tiempo que tenemos laborando en estos temas. Hubo dos reflexiones finales. La primera, tomando todo este análisis que hemos hecho del caso Banfield. Si se dan cuenta, han surgido muchas preguntas relacionadas al por qué, al cómo y al qué se debió hacer. Sin embargo, si quien diseñó esta instalación se hubiese hecho estas mismas preguntas en una etapa inicial, posiblemente esto no hubiese sucedido, porque los sistemas instrumentados de seguridad hubiesen sido más robustos, los sensores hubiesen funcionado, los detectores hubiesen funcionado, las funciones instrumentadas de seguridad hubiesen funcionado, la gestión de emergencias hubiese sido óptima. Entonces, dejo nuevamente este mensaje: incorporar esta gestión de riesgo desde la visualización de una idea de proyecto es crucial. No esperemos hacia el final, sino tomemos la iniciativa desde el inicio. Y la segunda idea fuerza con la que ya me despido: apliquemos este proceso intuitivo de gestión del riesgo a la realidad que estamos viviendo. 30.000 personas han fallecido aproximadamente por este virus que nos está azotando y que nos está llevando a situaciones difíciles de controlar. Establezcamos el contexto en el que nos desarrollamos, identifiquemos el peligro al que estamos expuestos, evaluemos el riesgo y tomemos acciones priorizantes frente a este escenario. Cuidémonos mucho, por favor, cuidemos a nuestras familias y démonos cuenta que todos estos conceptos se pueden aplicar en el día a día, y eso es lo más importante. Les agradezco una vez más tanto la invitación como la paciencia, y bueno, la forma interactiva es muy buena y demuestra que pese a las vicisitudes existen medios para continuar aprendiendo y compartiendo experiencias. Muchas gracias a todos. Por mi parte, totalmente de acuerdo con el amigo Raúl. Simplemente recordar dos aspectos: disciplina operacional, por favor, hacer las cosas como pensamos que se debe hacer y hacerlas consistentemente bien, adecuada a ese pensamiento, ¿no? Y seguridad basada en riesgo es nuestra última percepción. Mire, le doy un caso anecdótico de este Banfield, ¿no? De verdad que sí, pueden acceder fácilmente y leerlo y tomarlo como caso modelo para las operaciones de Petroperú, porque hay mucho que aprender. ¿Saben cómo medían los baches entre gasolina, jet A1, diésel, etcétera? Como no había control, por ahí estoy leyendo que si no había, que una buena opción hubiese sido tener alarmas de bajo flujo, de alto flujo. Sí, pues es que no tenía ni siquiera la capacidad de monitorear cuánto flujo pasaba. Lo hacían a través de la experiencia
y tenían un reloj despertador según se reza en la investigación. Es decir, el reloj lo colocaban a una hora determinada y a esa hora, según ellos, ya tenían más o menos ubicado que el bache ya estaba en la zona umbral entre gasolina y diésel, y ahí paraban el proceso. O sea que imagínense que en el año 2005, que para efectos de la seguridad de los procesos es bastante reciente, con últimas tecnologías, yo no creo que en el año 2005 no hubiéramos tenido tanta o igual tecnología como ahora. Con estas empresas de grado internacional, seguíamos controlando baches con un reloj y a través de la experiencia. Así que disciplina operacional, uso de tecnología adecuada, la tecnología existe, señores, sabemos hacer las cosas, así que simplemente es tener la cultura necesaria, los patrones de comportamiento necesarios para utilizar de manera adecuada esa cultura. Muchísimas gracias, muy amable por su invitación siempre, y bueno, quedamos totalmente a la orden. Ingeniero Esteban, por favor, su palabra de cierre de este importante evento. Sí, muchas gracias para Raúl y para Osvaldo por la brillante exposición. Realmente ha estado muy buena y nos deja muchas lecciones. Un agradecimiento a Alexander por el soporte técnico, a Julio y a Milenka por el apoyo en la organización, por haber hecho todo lo que han hecho para que esto salga bien, y un especial agradecimiento a todos los asistentes. Realmente es un grupo interesante que ha interactuado, ha preguntado, y los estaremos invitando a un próximo evento sobre seguridad de procesos que ya estamos preparando para el mes de noviembre. Muchas gracias y será hasta la próxima.